Muy bien, espero que se encuentren bien, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de análisis teológico y el tema a tratar hoy día es la cruz, resurrección como rescate, victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Vamos a ver primero qué nos dice acerca de este tema la enseñanza neotestamentaria. Aquí podemos ver un verbo en griego, un sustantivo. Este sustantivo, perdón, es lutrón. Y esto se menciona en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Aquí vemos el sustantivo lutrón, o sea, rescate, cuando dice aquí la palabra de Dios que vine para liberar a la gente que es esclava y para lograrlo pagaré con mi vida. En esta misma oración es nuestro punto de enfoque, este sustantivo en griego llamado lutrón. Jesús, que se dio a sí mismo y sirvió a los demás, entregó, como dicen las versiones en Reina Valera, su vida en rescate por muchos. Los biblistas modernos no están seguros si el vocablo lutrón provenía o del trasfondo de un campo de batalla o del mercado de esclavos, pero no pocos escritores durante los primeros siglos del cristianismo tomaron el término lutrón como su punto de partida para especular acerca de cómo Jesús había pagado el rescate. O sea, no se sabe exactamente de qué trasfondo viene, ¿no? Del trasfondo en el cual habían esclavos en el mercado y había que pagar por ellos, o también del otro trasfondo que era del campo de batalla. Por eso en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, él rescatará a su pueblo de sus pecados. Ahí aparece el sustantivo lutrón, rescate. También vemos el verbo lutroún en griego también. Y este es un verbo afín, que también se puede traducir como rescatar o redimir. Y se utilizó en Tito 2:14 en referencia a Cristo. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? Quien se dio en rescate por nosotros. Y allí aparece este verbo afín, lutroún, y que también en 1 Pedro 1:18 y 19 se puede notar en el contexto que Cristo redimió a las personas de la vana manera de vivir que habían heredado de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su propia sangre preciosa. También vemos otro verbo, el verbo agorasein, un verbo en griego también que aparece relacionado a este tema. El verbo agorasein, que procede de la ágora romana o mercado y se traduce como comprar o rescatar, aparece en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde se afirma que con su sangre el Cordero ha redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esta palabra redimido es el verbo agorasein, que procede de la ágora romana o del mercado, donde se puede traducir en español como comprar o rescatar. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, donde se afirma que con su sangre el Cordero ha redimido, en Apocalipsis, está diciendo, ha comprado, ha rescatado a este pueblo, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. También hay un verbo compuesto. El verbo compuesto en griego también, exagorasein. El verbo compuesto exagorasein, que también se traduce redimir o libertar, fue empleado por Pablo en relación con nuestra redención por medio de Cristo de la maldición de la ley.
esto es, de la muerte. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió. Aquí esta palabra es el verbo compuesto en griego, exagorasein, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y también este verbo es aparece también en Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, también vamos a ver la mención a Satanás relacionado al pago, a rescate, que estamos viendo en esta oportunidad. En ninguno de estos pasajes se menciona a Satanás específicamente, o sea, a quién se hace el pago, a quién se hace el pago por el rescate de las almas. En la mayoría de ellos, el pecado se menciona directamente o está implícito. Otros textos del Nuevo Testamento en los que no se usan lutrón o agorasen aluden a que Cristo rescató, este verbo es otra palabra griega, erusato, a los seres humanos de la autoridad de las tinieblas. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, podemos ver en el versículo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí aparece esta palabra, el cual nos ha librado, nos ha rescatado, en griego erusato. Y también podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 14, lo siguiente, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, otros textos del Nuevo Testamento en los que no se usa lutrón o agorasen aluden a que Cristo rescató, como acabo de decir, erusato en griego, a los seres humanos de la autoridad de las tinieblas, ya que llegó a ser plenamente humano para destruir, del griego catargese, por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es, al diablo, y para librar, otra palabra griega allí, a payaso, a los que por el temor de la muerte estaban todavía condenados a esclavitud. Ahora, vamos a ver los puntos de vista postbíblicos referidos a la victoria y al rescate de Cristo. Primero, vamos a ver el tema de rescate entre los padres de la iglesia. Siempre ha habido y tenemos que ver cuál era la opinión, el parecer, los escritos de los padres, los primeros padres de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Ireneo, referente al tema. Y antes, los padres de la iglesia, especialmente los que escribían en griego, tenían o tendían a prestar atención y desarrollar el lenguaje de rescate al interpretar el significado salvífico de la muerte y la resurrección de Jesús. Puesto que rescate se entendía como el precio que se pagaba por la puesta en libertad de un cautivo o un esclavo, preguntaron a quién se le había pagado el rescate. Y esa fue la pregunta que empezó a surgir. Ok, si se ha pagado un rescate, si Cristo ha pagado un rescate, ¿a quién se le ha pagado este rescate? Y normalmente contestaban a menudo que fue Satanás quien recibió el pago. Estos mismos padres de la iglesia utilizaron simultáneamente otros temas, metáforas y conceptos en su interpretación total de la obra salvífica de Jesucristo. Por consiguiente, parece mejor describir su doctrina en torno al rescate como un tema más que como una teoría global, ¿no? O sea, más que como, esto es algo, esta idea, este tema es algo globalizado, todos tienen el mismo pensamiento y todos miran este tema del pago, de rescate de la misma manera, y no se puede ver de esa manera. Se puede ver más este tema como un tema a tratar, las variantes que hay y los pareceres que hay en los padres de la iglesia.
Y por eso vemos qué pensaba Ireneo acerca de esto. Ireneo era un obispo de Lyon, era discípulo de Policarpio, y a través de él el apóstol Juan vivió y escribió en el siglo II. Sus dos principales obras de Ireneo, que han llegado hasta nosotros y a través de las cuales podemos hacernos una idea de su exégesis, se titulan Demostración de la predicación apostólica y Adversus a hereses, o según el título completo, Descubrimiento y refutación del pretendido conocimiento o falsa noxis. Según el obispo de Lyon, la liberación de la humanidad de las garras de Satanás ocurrió por medio de la persuasión, no por medio de la violencia o del engaño. El diablo fue justamente, dice Ireneo, vencido por quien fue nacido de mujer, así como el diablo se aprovechó en un principio de los seres humanos por medio de una mujer. La humanidad no tenía una deuda con Satanás, sino con aquel cuyo mandamiento quebrantamos en el principio, o sea, con Dios. Por ende, es verdaderamente justo que sea tomado cautivo quien injustamente había llevado a los hombres al cautiverio. O sea, según Ireneo, Satanás fue justamente vencido, pero por medio de la persuasión, no por medio de la fuerza, no por medio de la violencia, sino por medio de la persuasión. Ireneo, para tratar este tema de la recapitulación, recurre a la oposición que ya presenta San Pablo entre Cristo y Adán. Cristo, dice Pablo, es el nuevo Adán, es decir, el primogénito de la humanidad fiel que acoge con amor y obediencia el plan de redención que Dios ha trazado como alma y meta de la historia. Así pues, Cristo debe eliminar la obra de la devastación, las horribles idolatrías, las violencias y todo pecado que rebelde Adán diseminó en la historia secular de la humanidad y en el horizonte de la creación. Con su plena obediencia al Padre, Cristo inaugura la era de paz con Dios y entre los hombres, reconciliando en sí a la humanidad perdida, a la humanidad dispersa. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, una cita de Ireneo. Él recapitula en sí a Adán, o sea, refiriéndose a Cristo, y estoy citando a Ireneo. Cristo, él recapitula en sí a Adán, en el que toda la humanidad se reconoce, lo transfigura en Hijo de Dios y lo vuelve a llevar a la comunión plena con el Padre. Precisamente a través de su fraternidad con nosotros en la carne y en la sangre, refiriéndose a Cristo, en la vida y en la muerte, Cristo se convierte en la cabeza de la humanidad salvada. Cristo recapituló en sí toda la sangre derramada por todos los justos y por todos los profetas que existieron desde el inicio. Y eso lo escribe Ireneo en su libro o en una de sus obras más conocidas, Adversus a hereses. También podemos ver a Orígenes. ¿Qué pensaba Orígenes con referencia a este tema? En respuesta a Celso, Orígenes responde a Celso sobre este tema. En la segunda parte del siglo II, escribió, y cito a Orígenes, y no hay nada absurdo en que un hombre haya muerto y en que su muerte no sea solamente un ejemplo de una muerte sobrellevada por motivos de piedad, sino que haya sido también el primer golpe en el conflicto que ha de derribar el poder de aquel espíritu maligno, el diablo, quien había obtenido el dominio por sobre el mundo entero. Fue el primer teólogo cristiano que haya enseñado claramente, hablando de Orígenes, que la muerte de Cristo es un rescate pagado al diablo a cambio de las almas de los hombres. Y esto es interesante, porque esta pregunta sobre a quién fue pagado el rescate empezó a surgir en los primeros años de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y los padres de la iglesia tenían que dar una respuesta acertada. Entonces, Orígenes fue el primer teólogo cristiano que enseñó claramente que el pago de rescate fue hecho a Satanás, fue pagado al diablo a cambio de las almas de los hombres.
que habían estado perdidas a causa del pecado, que el diablo se sobreextendió en la transacción dada la perfecta pureza del alma de Cristo, pues constituía una tortura tratar de retenerla, mientras que Cristo, tanto para sí mismo y para todos los que lo sigan, triunfó sobre el diablo y sobre la muerte. Según Kay, Orígenes probablemente quiso enseñar que el diablo fue vencido por medio del engaño, ¿no? O sea, esto es una suposición que hace este también estudioso Cave sobre Orígenes, que probablemente, según el estudio de los escritos de Orígenes, probablemente él quiso enseñar que el diablo fue vencido por medio del engaño. ¿Qué dicen los padres capadocios referente al tema? Basilio de Cesarea. Para Basilio de Cesarea, la entrega de un ser humano común y corriente al diablo para lograr rescate de los cautivos humanos no hubiera inducido al diablo a que los dejara ir. Por eso hay una cita de Basilio de Cesarea con referencia a este tema. Para poder asegurar que el rescate a favor nuestro pudiera ser aceptado fácilmente por quien lo requería, la divinidad fue escondida bajo el velo de nuestra naturaleza, de manera que, como en el caso de un pez hambriento, el anzuelo de la divinidad fue tragado juntamente con el cebo de la carne, y así, siendo introducida la vida en la casa de la muerte y brillando la luz en la oscuridad, aquello que es diametralmente opuesto a la luz y a la vida pudiera desaparecer. Nada menos que la entrega del Dios hombre era suficiente, dice según los padres capadocios. Gregorio de Niza, por ejemplo, insistió sobre el concepto de rescate y utilizó una metáfora notable en relación con el mismo. Por medio de la caída, la humanidad pasó a estar en el poder y bajo el control del diablo. Dios tenía que tratar justamente con el diablo para poder emancipar a sus cautivos humanos. Pensando que Jesús era un obrador de milagros concebido virginalmente, el diablo decidió presumiblemente que sería conveniente aceptar un cambio o un rescate por sus cautivos. O sea, según Basilio de Cesarea, nos dice que la divinidad de Jesús fue escondida en su naturaleza humana. O sea, Satanás no se dio cuenta de ello. Es por eso que hace esta ilustración, ¿no? Entonces, Satanás muerde el anzuelo de la divinidad al tratar de vencer a Jesús como humano, pero no, es como que estaría siendo engañado, ¿no? Entonces, en verdad, no solo venció, según él, se creyó vencedor a un ser humano, a un hombre, sino su divinidad estaba allí, al mismo Dios. Entonces, es así que Satanás es derrotado por medio de, tal vez como también es una suposición de muchos estudiosos sobre los padres capadocios, por medio del engaño, ¿no? Algo similar a lo que proponía Orígenes. También podemos ver a Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín. Eugène Arthur ha concluido que Agustín claramente sostenía la teoría de rescate expiatorio y aún reelabora la enseñanza patrística. Como consecuencia de la caída, toda la humanidad pasó a estar bajo el poder del diablo, pero el diablo estaba sujeto bajo el poder de Dios omnipotente. La sujeción de la humanidad al diablo fue justa, dice Eugène Arthur, según la conclusión, según el estudio que hace sobre Agustín de Hipona. La sujeción de la humanidad al diablo fue justa. El diablo no fue derrotado por el poder de Dios, sino por la justicia de Cristo. La derrota del diablo por parte de Cristo también fue justa. A veces Agustín se refería a la conquista del diablo sin mencionar un rescate. O sea, según sus estudios, sus escritos,
se menciona o se refiere a Agustín sobre la conquista del diablo, pero sin mencionar un rescate. En otras ocasiones se refería también a la sangre de Cristo como el precio pagado, sin indicar quién recibió el pago, o bien indicando que por ello el diablo no se enriqueció, sino que fue sujetado. También tenemos a otro padre de la iglesia, Juan Damasceno. ¿Qué dice Juan Damasceno referente a este tema? Aunque retuvo la metáfora del anzuelo y el cebo, que les acabo de mencionar, donde la divinidad de Cristo fue escondida en su divinidad, en su humanidad, perdón. La divinidad de Cristo fue escondida en su humanidad. Considerado por muchos como el último de los padres griegos, insistió en que la humanidad le era cautiva, sí, a la muerte, pero no al diablo. No es que éramos cautivos del diablo, sino Juan Damasceno asegura que nosotros sí estábamos cautivos, pero a la muerte. Por consiguiente, la sangre de Jesús no le fue ofrecida al diablo, sino que la muerte se tragó el cuerpo de Jesús como cebo y pereció, entregando a sus cautivos humanos. Ahora, vamos a analizar también en este curso el tema del Cristo vencedor en la edad de la Reforma y la edad moderna. Y bueno, ¿no? Cuando hablamos de la edad de la Reforma, pues viene a nuestra mente Martín Lutero. ¿Qué referencia hace Martín Lutero sobre el Cristo vencedor? Entre los padres de la Iglesia, tal como debería ser evidente, el tema de rescate fue un medio recurrente para interpretar la muerte y la resurrección de Jesús. Comenzando con Martín Lutero y luego otra vez en el protestantismo del siglo XX, ha surgido un uso posterior del tema del Cristo vencedor, sin por ello recurrir a la idea de rescate. Por ejemplo, vamos a ver a Martín Lutero. Paul Althaus afirmó que el foco primario de Lutero había sido la obra de Cristo en relación con la justicia y la ira de Dios, y que se había concentrado sobre la ley, la culpa, la satisfacción y la exoneración de la culpa. Paul de Althaus, quien fue un teólogo luterano alemán, él ocupó varios pastorados, fue nombrado profesor asociado de teología práctica y sistemática en la universidad, y también fue moderadamente crítico con la ortodoxia luterana. Y él nos dice y afirma que el foco primario de Lutero había sido la obra de Cristo en relación con la justicia y la ira de Dios. Y que Lutero se concentra sobre la ley, la culpa, la satisfacción y la exoneración de la culpa, pero no en referencia al pago de rescate, ¿no? Gustav Aulen dice, referente al tema, esto significó que Jesús, por su muerte y su resurrección, triunfó sobre los tiranos. ¿Y quiénes son esos tiranos para Gustav Aulen? El pecado, la muerte, Satanás, la ley y la ira de Dios. Según Aulen, aun cuando Lutero utilizaba el lenguaje del mérito y de la satisfacción, los estaba relacionando con la victoria por sobre los tiranos. En el Gran Catecismo de 1529, al explicar cómo Jesucristo ha llegado a ser mi Señor, Lutero declaró, significa que me redimió del pecado, del diablo, de la muerte y de todo mal. Antes de esto no tenía Señor y Rey, sino que era prisionero bajo el poder del diablo. También Lutero, al comentar acerca de Gálatas capítulo 3, versículo 13, afirmó, Cristo, el poder de Dios, justicia, bendición, gracia y vida, vence y destruye a estos monstruos. ¿Y quiénes son esos monstruos que menciona Lutero? El pecado, la muerte, la maldición, sin guerras o armas, en su propio cuerpo y en sí mismo. El reformador de Wittenberg inclusive se refirió al fraude y al engaño del diablo usando la analogía del pescador, el anzuelo
y la lombriz, afirmando que al tragarlo a Cristo, el diablo se asfixió, fue muerto y fue tomado prisionero por Cristo. Hay un himno célebre de Lutero, el más célebre, alude al conflicto y a la victoria. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. También vamos a ver, con referencia al Cristo vencedor, ¿qué nos dice Gustav Aulen? Aulen, como hemos visto, llegó a ser el mayor representante del tema del Cristo vencedor en el siglo XX. Lo denominó el punto de vista clásico o dramático y lo consideraba la vía principal, no un apartadero, sino la vía principal en la historia de la doctrina cristiana. Estaba tratando de abrir una puerta que había estado cerrada durante muchos siglos. Durante mucho tiempo no se mencionó, no se habló de este tema. Entonces, Aulen estaba tratando de abrir una puerta que durante muchos siglos en la historia cristiana estuvo cerrada. Y él fue uno de los mayores representantes del siglo XX con referencia al tema del Cristo vencedor. Y aquí cito a Gustav Aulen. Dice, por mi propia parte, estoy convencido de que ninguna forma de la enseñanza cristiana tiene futuro alguno, salvo que mantenga firmemente en vista la realidad de la maldad que hay en el mundo y salga a combatir el mal con un himno de batalla triunfante. Interesante, ¿no? Por mi parte, estoy convencido de que ninguna forma de enseñanza cristiana tiene futuro alguno, salvo que mantenga firmemente en vista la realidad que hay en el mundo, de la maldad que hay en el mundo, y salga a combatir el mal con un himno de batalla triunfante. También podemos ver a Sidney Cave. ¿Qué dice Sidney Cave con referencia a este tema? La obra de Cristo fue la irrupción de lo eterno en el tiempo. En él se manifestaron los recursos de lo invisible. Y la cruz no solamente habla de la derrota, sino de la victoria. El pecado de los hombres no solamente fue expuesto en la cruz, sino que también fue vencido en la cruz. La resurrección fue el sello de Dios sobre lo que había hecho Cristo. La obra de Cristo en bien de los hombres no es solamente una revelación del amor de Dios. Fue ese amor actuando decisiva y victoriosamente. O sea, Key nos dice que la obra de Cristo en bien de los hombres no es solamente una revelación del amor de Dios, sino que lo que hizo Cristo en la cruz fue ese amor actuando decisiva y victoriosamente. Influenciado considerablemente por Aulen, porque Sidney Cave fue muy influenciado por Aulen, pero inseguro con respecto al tema de la existencia de un Satanás personal. O sea, no tenía claridad con referencia a este tema. Cave vio en el tema del Cristo vencedor un medio para tratar el mal corporativo y de expresar la victoria del amor y del poder suyo de Dios. Reconoció que un examen de las teorías patrística, penal y moral sugiere que la verdadera vía de acceso a la doctrina de la obra de Cristo incluirá elementos valiosos que todas estas teorías han intentado conservar. También podemos ver a Walter Connor hablando referente a este tema. En 1945, Connor comentó acerca del tema de rescate, y cito a Connor: cruda como era esta interpretación, verdaderamente representa el pecado y la salvación como un conflicto entre Dios y el diablo. Citando a Aulen y a Cave, escribió acerca del conflicto inevitable entre el pecado del hombre y la santidad y la justicia de Dios. La cruz de Jesús fue el punto culminante de este conflicto. Jesús no murió como víctima, murió como vencedor, nos dice Walter Connor. Murió como vencedor. La cruz y la resurrección constituyen el fundamento de la victoria sobre el mal en una escala cósmica. O
sea, Cogner nos dice que Jesús no murió como una víctima, sino que Jesús muere como vencedor. Y eso, la cruz y la resurrección, constituyen para nosotros los cristianos el fundamento de la victoria sobre el mal. La cruz, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús constituyen para nosotros la victoria sobre el mal en una escala cósmica, que se refiere a una escala que va más allá de lo terrenal. Entonces hemos podido ver estos temas y lo que opinaban los primeros padres de la iglesia y también los teólogos en el siglo XX. Ahora vamos a hacer una evaluación de los temas de rescate y del Cristo vencedor. Aunque las diferencias entre las teorías de rescate y el Cristo vencedor no deben disimularse, o sea, vamos a ser honestos, hay diferencias y lo vamos a plasmar aquí, lo mejor parece ser evaluar, lo mejor parece evaluar a ambos en una sola discusión. Aspectos positivos referente al tema del rescate y del Cristo vencedor. En primer lugar, los dos temas hacen de la expiación una obra esencialmente divina. Esta expiación es de principio a fin el costoso pero victorioso conflicto del Dios mismo en Cristo con las fuerzas del mal. La obra de Cristo es considerada el movimiento de Dios hacia los hombres, mientras que las teorías subjetivas ubican la expiación en la respuesta humana de fe, y mientras que Anselmo tendía a enfatizar la hombría del Dios hombre, quien proveyó la satisfacción, estos temas proponen claramente una expiación divina. Hablando también en los aspectos positivos, en segundo lugar, los dos temas presentan el pecado y la salvación como un conflicto cósmico entre Dios y los poderes malignos. La expiación de Dios es el drama de la salvación de un mundo. Aquí hallamos el dualismo limitado que es necesario si se ha de reconocer la realidad de Satanás. No solamente es derrotado el pecado personal, sino también el pecado corporativo. En tercer lugar, hablando de los aspectos positivos, los dos temas relacionan la cruz de Jesús más íntimamente con su resurrección y con su vida y ministerio en la carne que la mayoría de las teorías. Como dijo Cave, su muerte, la muerte de Cristo, marcó la culminación de su lucha con el mal. El mal parecía victorioso, pero Dios lo levantó de entre los muertos. También John Stott ha identificado 6 etapas en la conquista que Cristo hace de Satanás. Primero, la conquista predicha en el Antiguo Testamento. Luego tenemos la conquista iniciada en el ministerio de Jesús y la conquista lograda en la cruz. La conquista confirmada y anunciada en su resurrección. La conquista extendida por la iglesia en su misión en el poder del Espíritu y la conquista consumada en la parusía, o sea, en la segunda venida. En cuarto lugar, hablando de los aspectos positivos de estos temas, los dos temas hacen de puente entre las teorías objetivas y subjetivas. Son objetivas por el hecho de que la expiación no está dirigida a la humanidad. O sea, la muerte de Cristo no estaba dirigida a la humanidad. Era por la humanidad, pero estaba dirigida a Dios Padre, o como otros padres de la iglesia proponen, o el pago fue dado a Satanás, pero no estaba dirigida la expiación a la humanidad. Son subjetivas porque le permiten a los seres humanos creyentes la oportunidad de participar en la victoria de Cristo por sobre los poderes. Si tú eres un cristiano, tú tienes la oportunidad de participar en la victoria de Cristo. Tú ya eres un victorioso, según los predicadores y estudiosos, cuando leen este versículo, ¿no? Que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. O sea, es subjetivo porque a ti te permite participar en esta victoria de Jesús.
Ahora, vamos a analizar también los aspectos negativos referente a este tema. En primer lugar, el tema de rescate, tal como se le empleó en la edad patrística, presupone lo que muchos cristianos modernos consideran imágenes grotescas e inaceptables, ¿no? Porque esta imagen, por ejemplo, ¿no? de el pez, o esta imagen que dice, ¿no? que el pago fue dado a Satanás, o que Jesús, en palabras más coloquiales, camufló su divinidad en su humanidad para que Satanás fuera engañado, como proponía Orígenes, si no me equivoco. Entonces, estas teorías, algunos estudiosos presuponen, o muchos cristianos que estudian sobre este tema, consideran que son imágenes grotescas e inaceptables. O sea, ¿de dónde sale esto? Esto es una burla a la muerte, la expiación de Cristo por la humanidad. También el tema de rescate, tal como fue articulado por ciertos padres, presenta un problema ético al enseñar que el diablo fue engañado, como le dije, ¿no? Como que el diablo fue embaucado. O sea, entonces ahí surge otra pregunta. ¿Es Dios el autor entonces de un engaño? ¿Tuvo que engañar a Satanás para recibir, para la salvación de los seres humanos? Entonces, es un problema hasta ético, ¿no? Porque podemos decir, Dios es el autor de un engaño, está engañando, tratando de como que de mentir para que pueda resultar su plan de engañar a Satanás y poder liberar a las almas. Entonces, son aspectos negativos, ¿no? Que están surgiendo a raíz de las teorías o los planteamientos que ha habido con referencia al tema de rescate. En tercer lugar, el tema de rescate le impone necesariamente el pasaje de Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el tema de rescate le impone innecesariamente al pasaje de Marcos, innecesariamente, 10:45, la pregunta acerca de la persona a la cual se le pagó el rescate y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si dio su vida en rescate, ¿a quién le pagó el rescate? Surge una pregunta innecesaria si entramos de fondo a este tema. Así, entonces, no se reconoce correctamente la función figurativa del término rescate, porque según algunos también estudiosos, aquí hay una función, una imagen, una figura del sacrificio de Cristo, pero no algo palpable de que ese rescate tuvo que ser dado a alguien. ¿Y a quién? Muchos de los padres de la iglesia sugirieron que ese rescate fue dado o fue pagado a Satanás. En cuarto lugar, el tema del vencedor, especialmente tal como lo desarrolla Conner, que lo acabamos de ver, magnifica de tal modo la inevitabilidad de la cruz que pone en peligro la libertad de la gracia de Dios y del sacrificio de su vida por parte de Jesús. En quinto lugar, los dos temas no especifican realmente de qué manera el creyente ha de apropiarse de la victoria de Cristo, aunque celebra que lo haga. En sexto lugar, o sea, los dos temas que estamos viendo, ¿no? El rescate y la victoria. O sea, no especifican estos temas, el rescate y la victoria, de qué manera el creyente ha de apropiarse de la victoria de Cristo, aunque sí celebra que lo haga. En sexto lugar, el tema del vencedor, tal como lo expone Aulén, excluye otras metáforas y otros conceptos bíblicos de lo que es una interpretación singular y exclusiva de la obra de Cristo. Watson protestó ante la antítesis innecesaria y en efecto falsa de Theodosius Harnar entre la victoria sobre los poderes y la sustitución penal en la teología de Lutero. El mismo tipo de protesta puede oponérsele a Aulén. No es necesario que sean alternativas mutuamente incompatibles. Muy bien, queridos alumnos, con este tema estamos cerrando esta clase de hoy que hemos estado hablando y espero que haya sido de mucha bendición
para ustedes. Nos vemos. Dios los